Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Y en concreto estamos hablando de la religión de los pueblos hebreos, el judaísmo. Y hablemos del periodo de la diáspora. El siguiente periodo histórico de la religión hebrea es el de la diáspora, o sea, la dispersión. La dispersión de los hebreos más allá de las fronteras de Palestina se inició ya durante las conquistas asiria y Babilonia, siglos VII y VI antes de nuestra era. En la época helénica, muchos hebreos vivían en Egipto, en Siria y en Asia Menor y otros países del Mediterráneo. La emigración en masa se produjo después de la derrota de la primera rebelión y más aún después de la segunda, contra la dominación romana, del 66 al 70 y del 132 al 135 de nuestra era. Aparecieron colonias hebreas en casi todos los países del Mediterráneo. Después de que Tito Flavio destruyera el templo de Jerusalén en el 70 y de que toda esta ciudad fuera arrasada en el 132, no les quedó a los hebreos un centro tradicional de culto. Así se formaron condiciones históricas nuevas que influyeron sustancialmente en la modificación de la religión. Ante todo, surgió de la diáspora la organización sinagogal de las comunidades hebreas, la sinagoga. Era una casa de oración y al mismo tiempo el centro de la vida social, una especie de organismo de autoadministración comunal. Dirigía la sinagoga a los miembros ricos de la comunidad y la presidía el archisinagog, personaje secular. La sinagoga poseía bienes y rentas provenientes en parte de las donaciones de los fieles y se dedicaban a la beneficencia, pues acentuaban así su poder sobre los miembros pobres de la comunidad. En la sinagoga se leían y se comentaban las Sagradas Escrituras, se recitaban plegarias, pero no se hacían sacrificios. Según la inquebrantable tradición religiosa, solo se podía ofrecer sacrificios a Yahvé en el Templo de Jerusalén. Las sinagogas comenzaron a surgir en la época helénica. La primera mención acerca de una sinagoga situada cerca de Alejandría en Egipto data de la segunda mitad del siglo III antes de nuestra era. Había sinagogas no solo en el extranjero, sino también en Palestina, incluida Jerusalén. Poco después de la destrucción del Templo de Jerusalén, adquirieron gran importancia porque el centro de gravedad de la vida religiosa judía recayó precisamente en ellas. El segundo cambio trascendental, radical, en el considerable aumento de la recíproca influencia entre la ideología religiosa judaica y la ideología filosófica religiosa helénica. Los hebreos que se habían radicado en los países de cultura helénica pasaban por lo común hablar el griego. En Palestina y en parte en Siria y Babilonia hablaban el arameo. En cuanto al idioma hebreo propiamente dicho, había caído en desuso ya desde el siglo III antes de nuestra era, conservándose únicamente en los libros y en el servicio religioso. Es pues sintomático que en los siglos III al II antes de nuestra era todos los libros de la Biblia fueron traducidos al griego. Se trata de la así llamada versión de los 70, que son 72. La traducción se hizo por iniciativa del rey egipcio Ptolomeo II, evidentemente para satisfacer la necesidad de la numerosa población hebrea de la diáspora que ya no comprendía el hebreo, y asimismo para los no hebreos que al parecer sentían interés por esta religión. La aparición de la versión griega de la Biblia contribuyó a estrechar el contacto entre las filosofías religiosas hebreas y helénica, y de este contacto surgieron los sistemas sincretistas religioso-idealistas, Filón de Alejandría y más tarde el gnosticismo, que ejercieron una influencia sustancial en la formación de la doctrina cristiana. Todo significaba, en cierta medida, la superación del aislamiento religioso de los hebreos, producto de la época del Segundo Templo. La convivencia de los hebreos de la diáspora con gente de otras nacionalidades y religiosas salvaba las distancias. El antiguo dios tribal y luego nacional, Yahvé, comenzó a liberarse de sus limitaciones nacionales. Aparecieron no hebreos que lo adoraban y que eran sometidos inexorablemente al rito de circuncisión. El proselitismo, o sea, la conversión al judaísmo de los gentiles paganos, es un rasgo característico del periodo de la diáspora. En el contenido ideológico del judaísmo aparecieron asimismo rasgos fundamentalmente nuevos, originados por las distintas condiciones políticas y sociales de la vida. Habían transcurrido ya varios siglos desde que los hebreos perdieran su independencia política. Vivían sometidos a la dominación extranjera.
El pueblo se rebeló más de una vez, pero en el mejor de los casos solo consiguió éxitos transitorios, la rebelión de los macabeos de 165 a.C. de nuestra era. En la época de la dominación romana, la dura opresión extranjera provocó frecuentes levantamientos que fueron cruelmente reprimidos por los conquistadores. En tales circunstancias se difundió la fe en la ayuda sobrenatural que facilitaría la liberación, la creencia de un libertador, un Mesías, un gran jefe nacional que vendría a rescatar al pueblo hebreo del yugo extranjero. Esta idea del mesianismo, que se propagó ampliamente, en particular durante la época romana, era un rasgo sustancialmente nuevo en la religión hebrea. En tiempos más antiguos, las palabras Mesías, el ungido, se aplicaban a los reyes auténticos, tanto propios como ajenos. Esta idea ejerció una profunda influencia en la aparición de la ideología cristiana. Otra idea, también nueva, estaba íntimamente relacionada con la doctrina del Mesías. Se trata de la doctrina escatológica acerca del mundo futuro. En una época más temprana, los hebreos únicamente soñaban con restablecer la independencia de su país, con derrocar a los dominadores extranjeros. Pero en la literatura posterior, en particular en el Talmud, aparece la idea de un goce futuro en un mundo diferente, de una vida futura, Olam Haba, donde los justos recibirán la recompensa merecida. Surgió así una vaga creencia en la vida de ultratumba y la resurrección de los muertos, una fe completamente ajena a la época anterior. Estas ideas acerca del fin del mundo, de la resurrección de los muertos, de la recompensa en el más allá, pueden haber surgido a resultas del influjo de la doctrina mazdeísta. Otro fenómeno nuevo, operado en la religión hebrea de la diáspora, es la aparición de una serie de sectas que reflejaban conceptos e intereses de las diversas clases de la sociedad hebrea. Conocemos estas sectas por los escritos de Flavio Josefo y otros documentos. En el ámbito del sacerdocio ortodoxo de Jerusalén se formó la secta de los saduceos, del nombre de Sadoc, legendario fundador de la dinastía sacerdotal. Estaban íntimamente ligados al templo y cumplían con vigor los ritos religiosos tradicionales y no creían en la vida de ultratumba. Después de la destrucción del templo, los saduceos desaparecieron de escena. La secta de los fariseos se hallaba más cerca de las masas populares. Algunos historiadores burgueses creen que se trataba de una secta o partido democrático, pero en realidad eran simplemente demagogos que procuraban impresionar a las masas populares con una hipócrita devoción y con el cumplimiento aparatoso de las prescripciones rituales. Provenían en su mayoría de las clases dominantes y estaban vinculados a las sinagogas, donde se dedicaban a comentar la ley y a enseñar a los creyentes. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la vida de ultratumba. Federico Engels llamaba a los fariseos canalla egoísta. Durante la rebelión hebrea de la década del 60 estuvieron a favor de Roma. La tercera secta, los esenios, surgió de las capas populares humildes, agricultores y artesanos. Los esenios formaban comunidades que vivían ascéticamente y no reconocían ritual alguno. Predicaban la comunidad de bienes, un comunismo de consumidores y creían en la vida de ultratumba donde los justos recibirían su recompensa. Recientemente se descubrieron abundantes materiales sobre la secta de los esenios. Se trata de los rollos del Qumran, hallados en 1947 al 57 y que se refieren precisamente a la vida de las comunidades esenias. Hablemos a continuación del periodo talmúdico. Después de que los romanos hubieran sofocado la segunda rebelión, 132 al 135, los hebreos fueron definitivamente expulsados de Palestina y se dispersaron por todos los países del Imperio Romano. En ese entonces se modificaron nuevamente sus relaciones con el resto de las poblaciones del mundo romano. Y debido a la decadencia económica de Roma y a la reducción, especialmente desde el siglo III, del comercio y de la circulación monetaria en general, se interrumpieron casi totalmente los vínculos económicos que ligaban a los hebreos con la población circundante y se debilitó la influencia de los comerciantes hebreos. Ello produjo asimismo la restricción de la propaganda religiosa y los hebreos cayeron, en cierta medida, en su antiguo aislamiento nacional y religioso. El cristianismo ya se había separado del judaísmo.
La influencia recíproca entre el judaísmo y la filosofía religiosa helenística cesó casi por completo. El monumento que dejó aquella época de renovado aislamiento religioso es el Talmud, enorme código de reglas jurídico-confesionales de sabiduría práctica y religiosa. Fue redactado entre los siglos III y V por los hebreos de Babilonia y Palestina, y consta de dos partes. La más temprana, la Misna, un extenso comentario o interpretación de la ley, y la posterior, Emara, la interpretación de la interpretación. Cada una de las partes se divide a su vez en Galá, código de leyes y reglas rituales, y Agada, leyendas, parábolas, casos jurídicos, curiosos, etc. La Misna está escrita en hebreo y la Emara en arameo, el idioma que en aquel tiempo hablaban los hebreos orientales. El Talmud se conserva en dos redacciones paralelas, la jerosolimita en Jerusalem y la babilonia, Babli. Más tarde, entre los siglos VI y X, fueron agregados al Talmud diversos comentarios, los Midrashi. El Talmud fue creado en los círculos de los hebreos, pudientes, comerciantes y propietarios de esclavos, y en su beneficio. Por lo demás, refleja las profundas contradicciones de clases imperantes en las comunidades hebreas y contrapone netamente a los piadosos y sabios ricos, amos de esclavos, los Talmid Jajam, con la masa de la población común, Amharet, el pueblo de la tierra, campesinos, artesanos. El Talmud expresa un abierto menosprecio por los Amharates. No obstante, los había también ricos que podían comprar el bienestar de ultratumba practicando la caridad y estudiando la Torá, cosas ambas inalcanzables para la gente pobre. En cuanto a los esclavos, el Talmud no les presta ninguna atención, no eran considerados miembros de las comunidades hebreas, tanto más cuanto que pertenecían por lo general a otras nacionalidades. La religión hebrea, a diferencia de la cristiana, no proporcionaba consuelo a los esclavos. Desde aquel tiempo, los primeros siglos de nuestra era, el Talmud se convirtió en la ley fundamental de la vida de las comunidades hebreas, no solo en la vida religiosa, sino también en la social y jurídica. Los hebreos, que no tenían su estado propio, su poder secular, y vivían en grupos dispersos entre poblaciones de otra nacionalidad y religión, se hallaban bajo el poder inapelable de los jefes de sus comunidades, los Talmid Jajam. Más tarde, estos pasaron a denominarse rabinos. Los hebreos creyentes los consultaban en todos los momentos difíciles de su vida y los rabinos buscaban las soluciones exclusivamente en el Talmud. Esta tradición de solucionar todos los problemas de la vida social y privada basándose en los preceptos religiosos, por insignificantes que fueran dichos problemas, de obedecer en todo a los rabinos conocedores de la religión, de admitir su autoridad inconmovible, provocaba un hermetismo enorme en los hebreos, los aislaba de la población de otra religión. Todo ello beneficiaba a los ricos jerarcas de las comunidades hebreas que sometían todavía más a la masa desposeída. Hablemos del judaísmo en la Edad Media, el racionalismo y el misticismo. En la temprana Edad Media, los hebreos se dispersaron por todas las provincias del antiguo Imperio Romano y aún más allá de sus fronteras. Un grupo particularmente numeroso se radicó en España. Allí se formó el núcleo sefardita y más tarde en Alemania, los Askenazi. Muchos se radicaron en los países del califato árabe. En todas partes se dedicaron preferentemente a la artesanía, al comercio y a la usura, y en algunos lugares a la agricultura. A medida que se ahondaba la diversificación clasista entre los hebreos, aumentaba el poder de la jerarquía rabínica de los intérpretes del Talmud. El movimiento de los caraitas o anamitas, por el nombre de su líder, Anami ben David, expresó la espontánea protesta de las masas desheredadas contra esta opresión. Los caraitas rechazaron categóricamente el Talmud y exigieron el retorno a la doctrina pura de Moisés. El movimiento caraiba se propagó en las regiones del Mar Negro en Jazaria, donde el judaísmo fue religión nacional entre los siglos VIII y X, y más tarde en Crimea, donde todavía hay caraitas, lo mismo que en Lituania. Entre ellos y los hebreos talmudistas ortodoxos hay una antigua y prolongada hostilidad.
El gobierno zarista sometió a los hebreos a numerosas y humillantes restricciones que no se hacían extensivas a los caraítas. La abrumadora mayoría de la población hebrea seguía arrojada por la organización sinagogal de la comunidad, el Kahal, y obedecía incondicionalmente a los rabinos. Estos, protegidos por los ricos, eran jueces inapelables no solo en problemas religiosos, sino también seculares. Entre los siglos VII y XII, los hebreos, que vivían en las tierras del califato árabe, no solo mejoraron su posición económica, sino también se incorporaron a la elevada cultura que florecía en aquellos países. Los principales núcleos culturales árabes se habían desarrollado en el norte de África y en España. Allí nació el libre pensamiento, tanto entre los árabes como entre los hebreos, y al mismo tiempo hubo intentos de adaptar en alguna forma la vetusta fe bíblica a las complejas condiciones de la vida económica y al elevado nivel cultural de la época. Estas tentativas tomaron dos vías, racionalista una y mística la otra. El más descollante de los teólogos hebreos racionalistas fue Moisés Maimónides, 1135-1204, que vivió en Egipto. En sus numerosas obras procuró reconciliar la religión con la ciencia y la filosofía contemporáneas. Era adepto de la filosofía aristotélica, aun cuando aceptaba una parte de las doctrinas de los racionalistas musulmanes, los mutazilistas, y procuraba dar una interpretación racional o alegórica de los múltiples milagros y sucesos inverosímiles de la Biblia. Maimónides propuso 13 preceptos fundamentales de la religión judaica. Con la idea de librarla de numerosas prescripciones mezquinas, formuló una serie de demostraciones científicas de la existencia de Dios. Los rabinos ortodoxos no veían con buenos ojos a este libre pensador y cuando murió, la lápida, colocada sobre su tumba, llevaba la siguiente inscripción: Moisés ben Maimón, maldito hereje. Otros teólogos veían una solución diferente para las contradicciones creadas, el misticismo. Así surgió la corriente cabalista, particularmente fuerte en España, y se desarrolló bajo la influencia del misticismo musulmán, originado por la doctrina neoplatónica. Cábala quiere decir, en hebreo, aceptación o tradición. La más importante obra cabalista, Zagor, radicación, apareció en el siglo XIII. La esencia de esta y otras obras cabalistas radica en una idea panteísta de Dios considerado un ser infinito e indefinido, desprovisto de atributos. El hombre puede aproximarse al conocimiento de Dios solo a través del significado misterioso de los nombres, las letras que los componen y los números que corresponden a dichas letras. Los cabalistas se dedicaban a combinar los números, supuestas emanaciones de Dios, de diferentes modos a las fórmulas mágicas. Según enseñaban ellos, en el mundo no existe el mal, pues este es solo la envoltura externa del bien, o sea, de Dios. Era esta una manera singular de justificar las injusticias sociales. Los cabalistas creían en la transmigración de las almas. El alma del pecador muerto renace en otro cuerpo humano o animal y continúa este ciclo hasta que se purifica de los pecados, después de lo cual se eleva al reino de los espíritus puros. Creían también en los espíritus impuros, a los que expulsaban del cuerpo de los enfermos mediante procedimientos de charlatán de feria.